No quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Hola, ¿qué tal amigos del Arte Cuenta su Historia? Mi nombre es Kalinka y es para mí un verdadero placer estar en este octavo programa de esta serie de entrevistas que junto con mi compañero Daniel venimos haciéndole a diferentes artistas, a diversos géneros y bueno, siempre con la mira a la promoción del arte, de la cultura, del folclore y en general de nuestra música. En esta ocasión, nuestro invitado de Super Gala para mí es una persona, un cantante estupendo y una persona increíble. Y bueno, Fabián, como ya es costumbre del programa, os dejo que te presentes, contándonos un poco de cuál es el origen de vuestro apellido y cómo inició ese amor por la música y que progresivamente se fue dando hacia las fibras del tango. Muchísimas gracias y os paso el micrófono. Hola, Kalin. Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Dependerá también de este público maravilloso que vos estás creando, en qué horario escucha esta conversación, esta hermosa entrevista. Es un placer para mí poder colaborar contigo y bueno, ya respondo directamente. Me presento, mi nombre es Fabián Maglio, tengo 59 años y bueno, tengo varias tareas y varias profesiones. Por un lado, el tema que nos ocupa es el tango, desde muy chiquitito, pero también me licencié en comercio internacional, profesión que llevo a cabo. Y bueno, y también soy diplomado en bioneuroemoción, una hermosa metodología para ayudar a las personas a resolver conflictos y ese tipo de cosas. Pero bueno, hoy nos ocupa el tango. Contarte que el origen de mi apellido, Maglio, italiano, por supuesto, y la raigambre tanguera viene de mi bisabuelo. eh, Mi bisabuelo fue Juan Maglio Pacho. Juan Maglio era su nombre y apellido, y Pacho es una tergiversación, digamos, o adaptación de lo que en italiano es pazzo, con doble Z. Pazzo en italiano significa loco y era el latiguillo que utilizaban su mamá y su papá cuando lo veían ya proclive a la música, ¿no? Entonces le decía, tú sei pazzo. Y esto, bueno, se fue aporteñando, se fue haciendo dueño de la forma de hablar de los porteños y quedó como Pacho. Pero ese apodo, Pacho, fue tan fuerte al punto de que cuando él llegó a su máximo desarrollo de su trayectoria como músico y compositor, la gente cuando iba a comprar un disco que él grababa, decían directamente, deme un Pacho. O sea que eh, de alguna manera el apodo superó el apellido. Cuestión que bueno, de la época de la Guardia Vieja, como se le dice, porque él era de 1880 y falleció en 1934, un año antes que el fallecimiento de Gardel. Fue amigo de Gardel y bueno, tenemos la honra de que Gardel le grabó 10 tangos a mi bisabuelo. 10 tangos que él compuso fueron grabados por Gardel. Bueno, por ahí viene un poco la sangre tanguera. Después mi abuelo también estuvo por el tango, no se dedicó profesionalmente, pero también le gustaba cantar y hizo algunas incursiones en la radio. Y mis padres, bueno, fueron grandes bailarines de tango, con lo cual yo siempre digo un poco en broma y un poco en serio que en mi casa no se cantaba el arrorró, sino que se cantaba la comparsita. A mí me han acunado en tangos. Por ahí viene un poco, digamos, lo que tiene que ver con la descendencia y con la herencia tanguera. Con respecto a mi persona, bueno, a los 6 años de edad, ya muy chiquitito, yo quería aprender a tocar el piano. Bueno, por circunstancias que desconozco, porque creo que no era una cuestión económica,
pero bueno, en lugar de un piano me regalaron una guitarra. Eh, Mi madrina me regala una guitarra a los 6 años y enseguidita mis padres me llevan a un profesor de guitarra. Este profesor no era, digamos, muy avesado en el tango, pero sí en el folclore. Entonces, bueno, lógicamente me enseñaba todos temas de folclore de Argentina, chacareras, zambas, cuecas, y yo las aprendía como un chico aplicado, pero siempre me encontraba como con una especie de vacío, hasta que un día, con 6 añitos, me planté frente al profesor y le dije, yo no quiero cantar más chacareritas, chacareritas y zambitas, yo quiero cantar un tango. Entonces el profesor, un poco creyendo que era un capricho de niño, me dijo, bueno, ¿y qué tango querés cantar? Y yo le dije, yo quiero cantar el tango El Ciruja, que fue el primer tango que aprendí. Bueno, entonces el profesor vio que era cierta mi pasión por el tango y un poquito me enseñó, pero claro, él tenía sus limitaciones. Entonces llamó a mi mamá y le dijo que me cambiara de profesor. Y así fue que cambié a un profesor de tango y aprendí los primeros acordes y las primeras formas de acompañamiento. Esto duró muy poco tiempo porque en mi casa siempre hubo discos antiguos, los que se llaman los discos de pasta, que grababa Gardel, tanto de la época acústica como de la época eléctrica. Entonces yo le pedía a mi papá que pusiera los discos de Gardel, yo los escuchaba y ahí iba sacando los acordes para el acompañamiento, además de ir escuchando a Gardel en su forma de cantar. Y claro, tenía a mi papá un poco cansado porque necesitaba que repitiera el disco muchas veces. Pero así fue como comencé, digamos, la afición por el tango, por el canto y por la música. Bueno, después, lógicamente, me fui perfeccionando, fui practicando y ya después, siendo un poquito más grande, bueno, conseguía de forma autónoma mis grabaciones de Gardel y las escuchaba y las difundía y bueno, y así fue como incorporé desde muy chico el estilo de la guitarra de Gardel y lo mismo para el canto. Siempre aclaro que mi forma de cantar no tiene ninguna intención de imitar a Gardel, creo que sería una tontería porque cada persona tiene su talento y su misión en esta vida, pero sí tomé ese estilo de cantar como una especie de escuela, como una especie de técnica para poder cantar todos los días un poquito mejor. Así que bueno, eso es un poco los comienzos y luego eh, aparecieron en la televisión argentina concursos para gente joven, entonces me presenté a los concursos con muy buena repercusión y llegando casi siempre a las instancias finales, y eso me permitió no solamente foguearme frente al público y foguearme frente a las cámaras de televisión, que me ayudó muchísimo para poder soltar la forma de cantar, para expresarme y para sacar la timidez, sino también para conectarme con gente de tango, que tuve la posibilidad de conocer incluso a aquellos que fueron los pioneros, ¿no? Que han vivido una larga vida y he podido llegar a conocerlos y a tener anécdotas y a tener recomendaciones de todos ellos. Del que más recuerdo es de Sebastián Piana, que fue, por ejemplo, el autor de La Milonga Sentimental. Bueno, y tuve la posibilidad de visitarlo en su casa, de cantar acompañado por él en el piano. En fin, un poquito así se fue desarrollando mi trayectoria como cantor. Lógicamente, después empecé a cantar en lo que llamamos boliche de tango o locales de tango con el público. Y bueno, y eso también es un fogueo muy importante porque hay devolución, por momentos hay aplausos, por momentos hay silencios y uno, bueno, ahí va remendando aquellos errores que fue cometiendo en esos momentos y bueno, y así es la carrera, ¿no? De un artista y de cualquier persona que,
que quiera hacer lo que hace con pasión, pero con profesionalismo. Bueno, ahí espero haber más o menos respondido tu inquietud. Y bueno, Fabián, me queda un hombre muy preparado. Estaría muy bien, estaría muy guay una charla sobre bioneuroemoción, ¿no? Eso estaría muy, muy bien, se me hace muy interesante y yo creo que también aportaría muchísimo. Pero bueno, nos vendemos en el tango. Me encantó lo de vuestro abuelo, se me hace muy interesante una frase que una vez me dijo un profesor, que había memoria genética. Me parece que en vuestro caso queda perfecto ese término, porque como decís, desde vuestra familia ha llevado una línea tanguera que persiste. Y también algo muy, muy lindo lo de la comparsita en vez del arrorro. Ahora, cuando habéis pasado por ya todos estos temas de la televisión, en boliches, presentaciones en vuestro país, ¿cuál fue la presentación fuera de vuestro, podemos decir, de Buenos Aires, por así decir, o de la misma Argentina? Y si os habéis topado en otros países con cantantes de tango eh, que sean del terruño, vamos, que no sean argentinos. Eso se me hace muy importante, bueno, a mí se me hace muy importante. La gente que conozco acá, por ejemplo, tratan siempre de imitar el acento argentino para parecerse lo más en tanto posible. Hay un cantante que conocí de Colombia, Trujillo, que siempre hace eso, intentar siempre imitar vuestro acento, porque dice que el tango sin ese acento gardeliano no sería tango. Bueno, con respecto a las actuaciones fuera del país, primero comencé haciendo unas breves giras por el interior de Argentina, por las provincias, sobre todo Salta, Tucumán, Rosario, la ciudad de Rosario, que pertenece a la provincia de Santa Fe, es una ciudad muy tanguera porque además muchos tangueros y famosos tangueros muy importantes, como por ejemplo Agustín Magaldi, como Libertad Lamarque y tantos otros, han venido de la ciudad de Rosario. Con lo cual es una ciudad que ha parido muchos cantantes y compositores de tango. Y también por la zona sur, por la Patagonia, tuve algunas presentaciones, pero bueno, a veces por cuestiones de distancia no se hacía tan fácil. Después sí, hice un pequeño salto, como decimos aquí, cruzamos el charco a la hermosa ciudad de Montevideo, capital del Uruguay, de nuestros hermanos uruguayos, donde, bueno, compartimos el nacimiento del tango, ¿no? No nos olvidemos que el autor Matos Rodríguez, el autor de la comparsita de la música, es uruguayo. Francisco Canaro, Fiorentino, bueno, muchos, Julio Sosa, muchos cantantes y compositores y letristas de la querida hermana patria del Uruguay eh, proveyeron, digamos, la letrística y la melodía del tango, con lo cual siempre se dice que el tango es rioplatense, porque el Río de la Plata no separa, sino une a estas dos patrias hermanas. Así que también tuve la posibilidad de cantar en Uruguay, en Montevideo, sobre todo, eh, y después, en un momento de mi vida que me permitía el tiempo, me incorporé a las filas de los cruceros de la línea Costa. Costa Crucero es una compañía italiana muy conocida, tanto en, bueno, Latinoamérica, por supuesto, pero sobre todo en Europa. Y bueno, para los veranos de la Argentina, los cruceros vienen aquí a Buenos Aires y hacen dos trayectos. Uno que es hacia el norte, pasando por Uruguay y llegando hasta Brasil, hasta Río de Janeiro, incluso hasta Bucios, que son
travesías de 7 u 8 días, y después hacia el sur de la Argentina, saliendo de Buenos Aires siempre, pasando por todo lo que es la Patagonia, ¿no? Bueno, incluso va hasta Chile y también la posibilidad de que para en las Islas Malvinas. Para los argentinos es un punto bastante conflictivo, todo depende cómo se ha vivido el tema de la guerra con Malvinas, pero bueno, yo tengo digamos, la satisfacción de no de haber cantado, pero sí de haber visitado las islas con todo lo que eso implica. Pero volviendo al tema, hice presentaciones en ese crucero durante varios años, con esas largas travesías durante todo el verano. Bueno, con una repercusión muy importante porque el crucero generalmente alberga entre 900 y 1100, 1200 pasajeros que se dividen sobre todo en la parte de espectáculos, se dividen en dos funciones, con lo cual tenía un público todas las noches de 400 y pico de personas en esas dos funciones, y hacía, bueno, este show siempre gardeliano, y además después en algunos bares o confiterías o lugares de encuentro o de tomar algo dentro del mismo crucero, había siempre un pequeño escenario donde también durante la tarde podía hacer alguna presentación más particular y más cercana al público, de tener un ida y vuelta y de tener, digamos, una devolución más cercana con la gente. Así que bueno, eso también me permitió contactar con gente de Europa, y creo que lo más importante que puedo mencionar fue hace 2 años, en el 2023, la invitación a ir a cantar a Valencia, con motivo de la inauguración de la Academia del Tango correspondiente en Valencia. Es un desprendimiento de la Academia Nacional del Tango en Argentina, y bueno, hay ahora una sede en Valencia y tuve la posibilidad de participar en la inauguración. Lógicamente, después ahí se empezaron a desatar otras presentaciones en Valencia, en Madrid, incluso en Asturias. Así que creo que esa fue, digamos, un poco la frutilla del postre de lo que puedo comentar sobre cantar en el exterior. Eh, Respecto a otros cantores, sobre todo del extranjero, es muy cierto lo que decís, Kalin, que cuando el acento no es el acento argentino, claro, el tango se ve un poquito, digamos, desvirtuado. Esto lo digo entre comillas y con mucho respeto. Lo podemos notar, por ejemplo, en cantantes de la lírica, ¿no? Como Plácido Domingo o José Carreras, que han incursionado en el tango, pero claro, al cantar las letras y el tema de la Z y el tema del siseo, bueno, todo eso hace que nos suene argentino, por supuesto. Tengo un amigo paulista, brasilero, que vive en San Pablo, que canta hermosamente seresta. La seresta es un poco el tango de Brasil, digamos, ¿no? Es la canción antigua y nostálgica y primitiva. Y él hace ese tipo de canciones, y canta excelentemente. Y bueno, cuando canta algún tango, él trata de morigerar su tono, pero claro, el portugués es muy difícil de morigerarlo. Yo tengo amigos en España, sobre todo en Valencia, que sí, cantan tangos, y cuando cantan tratan de evitar, por ejemplo, la Z. Ya eso es bastante notorio, digamos, y beneficioso. Pero digamos que es muy cierto que el acento argentino es único. Eh, Calculo que en el Uruguay también, ¿no? En Uruguay hablan muy parecido a nosotros, si bien hablan de tú, no hablan de vos como nosotros, pero tienen un acento muy, muy parecido. Y Latinoamérica, claro, Latinoamérica tiene un acento muy especial, un cantito muy particular, que en el tango no cuadra, ¿no? Por supuesto, lo hacen con mucho respeto y con mucho cariño, y son amantes del tango, sobre todo en Colombia, que es donde Gardel lamentablemente tiene su final trágico, pero son muy respetuosos. Pero es muy cierto que
tratando de imitar el acento argentino, el tango es más aceptado, porque es donde nació, digamos, como decía, Argentina y Uruguay. Así que bueno, ahí un poco respondo estas dos inquietudes en la misma pregunta. Vale, Fabián, está muy, muy, muy bien eso que me comentáis de lo del tango. Tenía ciertas nociones, pero bueno, para en el extranjero, gente de mi edad tal vez, que no está tan interiorizada con los orígenes del tango, es muy justo eso que habéis comentado del tango rioplatense, ¿no? Donde tiene su reconocimiento del lado uruguayo también. Em, Esas partes de los cruceros debe haber sido una experiencia muy, muy linda y bueno, qué mejor que en las vacaciones escuchar algo regional y bonito de esa parte. Ahora entrando un poquito ya a la parte de las redes sociales, de esta unión, por ejemplo, la que estamos haciendo ahora, donde podemos compartir todo con la gente de diferentes países sin necesidad ya tanto de que sea tan problemático con un móvil y listo, se puede conocer y difundir. ¿Qué tanto os ha ayudado? ¿Qué pensáis sobre esto de las redes sociales? De ya gente a lo mejor sin tanto conocimiento de música se pone a practicar, a cantar, a escuchar este tipo de música como la vuestra y de alguna manera se hace la cadena. A mí se me hace interesante que me comentéis vuestra opinión sobre las redes sociales y bueno, cómo os desempeñáis en eso. Con respecto a las redes sociales, pienso que bien utilizadas son una gran herramienta para que la gente se contacte, se conozca y también aproveche a difundir su talento y, bueno, y su arte. Eh, Mientras escuchaba tu pregunta, recordaba lo difícil que fue, por ejemplo, para Carlos Gardel poder ir relacionándose con personas que le dieran la posibilidad de cantar en un lugar, después la posibilidad de grabar discos y sobre todo de relacionarse con empresarios teatrales que en un momento le ofrecen participar de una colonia, digamos, teatral que viajaba a Europa, donde él debuta en el año 1923, justamente en España. Eh, a veces comento la casualidad o causalidad, porque Gardel viaja el 15 de noviembre de 1923 a España, debutando en ese país dentro de esta compañía de teatro, y mi viaje a España fue el 15 de noviembre del 2023, o sea, el mismo día, el mismo mes, con 100 años de diferencia y con el mismo destino y con el mismo propósito. Realmente me pareció una sincronicidad de fechas muy particular. Pero el tema de los discos de Gardel, también es importante saber que cuando él grababa un disco, no lo podía escuchar hasta tanto ese disco saliera a la venta, con lo cual los errores y las correcciones que pudiera haber digamos, incurrido él, eh, tenía que solucionarlos antes de eso, con lo cual se hacían varias tomas del mismo tema, varias versiones, y a veces el error se encontraba en el momento, entonces se podía subsanar, y otras veces salía el disco con algún error, con alguna equivocación en la letra. Incluso hay una versión de un tango donde Gardel la mitad del tango la canta como corresponde, digamos, y la segunda mitad del tango, lo que le llamamos la parte A', la canta con la música de otro tango que casualmente cuadra la métrica de la música y es imperceptible, excepto cuando uno es muy avesado y realmente se da cuenta, ¿no? Pero bueno, así quedó. Y había algunos discos de prueba y en fin. Yo remito a eso para justamente hablar del gran beneficio que tienen hoy las redes sociales,
para la difusión, para conectarse con gente, incluso, como bien decís, Kalin, personas que hacen tutoriales donde uno puede aprender a través de las redes sociales. Por supuesto que no es lo mismo que tener un profesor en persona, en vivo, y viendo puntualmente cada cosa de la música y del canto, pero sí estas personas que tienen por lo menos intención de iniciarse en el arte del canto y de la música. Hay una amplia gama, enorme, diría yo, universal ya, gama de posibilidades donde poder ir nutriéndose de lo que es la música, de lo que es la letrística, de lo que es la interpretación. Hay tutoriales de profesores de canto y también hoy en día las clases de canto, por ejemplo, se dan a través de las videollamadas, con lo cual prácticamente no hace falta ir a la casa del profesor. Hay clases de interpretación, clases de canto, de vocalización, de respiración, en fin. Me parece que la tecnología, desde este punto, por supuesto, ha acercado a la gente y ha hecho que el mundo, bueno, esta globalización de la que hablamos ya hace muchos años, se da también en las redes sociales. Me parece una herramienta maravillosa utilizada con estos fines, ¿no? Después, bueno, está todo ese tema de que la gente queda un poco aislada, se pierde el contacto con el semejante. Eso es otro tema, ¿no? Sería para hablar en otra oportunidad. Pero con respecto a la música, me parece maravilloso. Incluso hoy mismo la gente que hace grabaciones profesionales las sube a Spotify y las sube a YouTube y a Facebook y a Instagram y todas esas plataformas nuevas que permiten incluso a la gente que no tiene la posibilidad de comprar un disco, poder también disfrutarlo. Las emisoras de radio también se nutren de esto porque hay un intercambio con los oyentes mucho más cercano. Hoy el oyente participa de los programas de tango en las radios. Aquí hay una radio que es, bueno, justamente se difunde por internet, con lo cual es una radio mundial, pero es una radio que está localizada en Buenos Aires, es la 2x4, la radio de tango, y hay programas exclusivamente donde los oyentes piden un tema y automáticamente lo difunden, con lo cual son parte de la producción del programa. Así que la verdad que me parece muy interesante utilizar las redes sociales hoy como medio de difusión y también de aprendizaje del arte que uno desee aprender. Mirad qué interesante eso, no tenía idea. No, nunca se me había pasado por la cabeza que no pudiesen repetir, vamos, que nosotros hasta un audio lo podemos repetir diciendo no lo dije bien o no me quise expresar bien, algo tan simple, pero en este caso una canción que artistas, ya sea como Carlos Gardel y los de su época, que hayan entendido esas situaciones tan precarias y aún así tener esa calidad musical y seguirse preservando durante muchísimo tiempo como lo que son, es increíble. En ese punto, estas partes de las redes sociales, quien recopila todo esto, como por ejemplo la música de vuestro abuelo que está sonando en las plataformas como Amazon Music, si no fuese por eso, no lo escucharía una persona como yo y todavía personas jóvenes que estén interesados en esto. Y bueno, sí, como también comentáis, lo de las redes sociales, del momento en el de que yo os conocí fue por las redes sociales, que se me hizo increíble el modo de cantar, la presencia, se sentía la amabilidad del modo de expresarse. Yo nunca había escuchado a alguien cantar con esa técnica, pero para mí casi igual a la de Gardel. La verdad es que fue increíble. Es una pequeña anécdota que os cuento cuando yo os conocí en Facebook, porque fue en Facebook cuando os conocí la primera vez. em, Se la pasé a mis compañeras, estaban en compañeras de clase de pintura. Les gustó muchísimo, hay unas compañeras que bailan en regionales y les encantó, y sobre todo las expresiones, porque tenéis una expresión bastante amable.
hay veces que se canta y sus expresiones son distintas, fuertes o son fingidas. La vuestra es bastante amable sin necesidad de ser exagerada y eso es algo que también flipa muchísimo, para mí es muy importante y atrapa. Y hace que uno recuerde, porque entre tantísimos cantantes hay algo que debe tener una persona para sobresalir de las demás. Entonces, en ese sentido, vuestros vídeos y vuestro modo de ser en cuanto a como persona y vuestra expresión hace que no se olvide fácil vuestra personalidad. Bueno, Kalin, muchísimas gracias primero que nada por tus elogios sobre mi forma de cantar y de interpretar. Me parece que cuando uno, más allá de lo técnico y de lo profesional que pueda aplicar en este tipo de arte, está siempre la parte más importante que es la pasión y el alma que se le pone a esto. Y cuando se interpreta un tema, sea de tango o sea de cualquier rubro, hay que tener en cuenta que hubo un escritor que sintió una emoción, esa emoción la volcó en una letra, luego hubo un músico que le compuso una melodía y también se la compuso con una emocionalidad, y ahí hay un conjunto, ¿no? Ahí se suman la emocionalidad de dos o más personas que comparten, digamos, el trabajo de una composición. Y luego viene el intérprete que tiene que tomar esa posta y tratar de pasarla por su cuerpo y por su corazón para poder expresarlo. Así que tus elogios, la verdad, te los agradezco mucho, me llegan muy profundo, porque justamente parafraseando a Gardel, él siempre decía, no soy yo el que triunfa es el tango. Con lo cual, más allá de todos sus talentos ya conocidos como cantor, como músico, como letrista, como actor de cine, como productor de sus propias películas, como empresario, pero en el hombre integral me parece que hay ahí un ego muy, muy trabajado y muy bien morigerado. Él se sabe correr, se sabe dar un paso al costado y decir, yo soy un intérprete del tango y acá el que triunfa y el que tiene, digamos, el protagonismo es el tango. Lo mismo decía Aníbal Troilo, ese gran músico bandoneonista, compositor de nuestra, sobre todo de la década del 40, que debutó en la orquesta de mi bisabuelo teniendo pantalón cortos. Así que ahí ya te voy adelantando una anécdota para la futura entrevista. Él también decía, cuando empieza a cantar, cuando el cantor empieza con su labor, la orquesta va cuerpo a tierra, o sea, la orquesta va a segundo plano simplemente para acompañar. Con lo cual también había una gran noción de lo que debía destacarse era el tema musical, en este caso el tango o la milonga o el vals o lo que fuera, y no tener protagonismo ni la orquesta ni el cantor, simplemente ser un intermediario. Así que bueno, nuevamente gracias por esos elogios. Eh, bueno, y para despedirme, por supuesto que estoy abierto a futuras entrevistas, con todo placer, esto me da mucha felicidad y todo lo que tenga que ver con la difusión del tango y con despertar el interés de aquellas personas que le gusta y que no saben por dónde empezar o necesitan una anécdota, un empujoncito, un ánimo. Bueno, abierto totalmente a estas entrevistas y a compartir todo lo que sé, todo lo que sé. Muchas cosas las conozco por haber estudiado e investigado, otras por haber experimentado personalmente, y también se convierten en anécdotas, y otras por haber recibido el comentario de personas de la época, de personas influyentes, de investigadores. Tengo amigos investigadores muy serios a nivel internacional que me comparten datos muy, muy, muy especiales, diría yo, ¿no? Muy delicados, muy puntillosos.
Y bueno, y todo eso a mí me nutre y después yo cuando tengo oportunidad también lo comparto. Así que bueno, como despedida, agradecerte, Kalin, por la oportunidad que me diste y esto es, calculo que será la primera de muchos encuentros, y además por las preguntas interesantes y por la calidez en el trato para hacer esta entrevista. Así que bueno, por todo eso, muchísimas gracias y vuelvo a decir, quedo abierto para futuros encuentros y para todo lo que sea interesante para el tango. Así que te mando un cariño grande y bueno, y después ya esperamos que esta entrevista se publique y a ver la repercusión que tiene. Un cariño muy grande, hasta pronto. Desde que vos te fuiste, el valle nunca más cantó. Una pena muy triste, todas las cosas se envolvió. Cuántas veces tu viejita al caer la tardecita creyó ver temblando de emoción, que daba vuelta en la esquina la mimosa chiquilina que regresaba a pedir perdón. La luz del temor te hizo creer que la alegría que vos querías estaba lejos de tu arrabal. Vestía sedas sino perical y bien vestida se dio el gran lujo, pues el embrujo de tu ambición o equivocando el camino vendiste tu corazón. ¿Cómo anda mi queridísima gente del Arte Cuenta su Historia? Muy agradecido como siempre por todos ustedes que están ahí. Y agradecerte a vos, Kalin, que lleves esta entrevista con este ilustre artista y gigantesca persona que sos vos, Fabián. Vos sabés el aprecio que tengo hacia ti y, y bueno, la verdad que es un lujazo que vos estés con nosotros hoy compartiendo esta charla, esta entrevista, estas inquietudes que la gente tiene, que tenemos nosotros hacia esa místico personaje que representás vos, siendo Fabián, siendo vos. De alguna forma tenés la mochila más pesada que se pueda tener en las espaldas de, de seguir el camino de este, ya ni hace falta decir Carlos. Con decir Carlos sabemos quién es, que es Carlos Gardel y que sos vos quien lo lleva de una manera espectacular, pero como siempre te lo he dicho, no deja de ser vos. Es que sos vos constantemente. Hay una fusión ahí entre el maestro y, y vos, Fabián. La verdad que es un lujazo, y yo no quería dejar pasar esta ocasión de saludarte y de agradecerte muchísimo de parte de nosotros dos, muchísimo por estar acá compartiendo en este humilde programa, en esto que nosotros queremos hacer justamente para que las personas se expresen. Y te quería hacer una pregunta que vos mismo me has contado hace un tiempo, cuando te enteraste, fue una primicia tuya hacia mí y esos son cosas que no se ven siempre. Es la amistad verdadera y pura. Cuando vos sentiste que esta persona, esta señora que te contrata para viajar a México y que te dijo lo que vos me contaste, y que creo que el título o el título o el cartel, de alguna forma, por decirlo de alguna manera,
¿Es por fin Gardel en México? Te pregunto, Fabián, ¿qué es lo que sentiste? Te mando un abrazo gigante, les mando un saludo gigantesco a todos. Les agradezco y te agradezco a vos, Kalin, porque sos no la mano derecha, sino la directora de todo esto. Y a vos, Fabián, eternamente agradecido y un abrazo gigantesco a la distancia que, por supuesto, lo vamos a estar encontrando seguramente en cualquier momento. Saludos para todos y muchísimas gracias, Fabián. Querido amigo Daniel, ¿qué tal? Bueno, primero que nada te mando un enorme abrazo tanguero desde las tierras de Mar de Cobo, donde día a día nos comunicamos y compartimos tantas cosas lindas. Realmente el placer es mío de poder participar con ustedes, tanto con vos como con Kalin, que es la hacedora, la directora, como vos decís, de todo este proyecto hermoso que ustedes están llevando adelante. Realmente es un placer poder participar, poder sumar alguna cosa que uno sabe y agradecerles la calidez y el ambiente que ustedes preparan para que uno se sienta muy cómodo en esta entrevista. Así que el agradecido soy yo y también agradezco tus palabras, tus elogios, que no creo merecer tanto, pero las recibo de todo corazón porque sé que son genuinas. Con respecto a tu pregunta, es muy cierto que llevo una mochila, entre comillas, una plácida mochila, que es haber adoptado el repertorio de Gardel, que es todo un desafío, porque siempre se tiende a la comparación, y como vos muy bien decís, yo he adoptado el estilo gardeliano, la técnica de canto y el repertorio sin ninguna intención de imitar, porque creo que sería una tontería de niño. Pero además de esta mochila, no nos olvidemos que yo llevo un apellido también de tango, tengo una herencia tanguera, el apellido Maglio de mi bisabuelo, que tuvo orquesta de tango, que fue amigo de Gardel, y a quien Gardel le grabó 10 temas de composición de mi bisabuelo. Así que llevo la responsabilidad del apellido y la responsabilidad del repertorio gardeliano, que es tan extenso, tan vasto y tan complicado. Pero bueno, con estudio, con responsabilidad y por sobre todas las cosas con el corazón, poniendo la pasión, podemos salir airosos. Respecto a tu pregunta puntual sobre el título del festival, por fin Gardel llega a México, que esto va a tener lugar en el mes de septiembre. Bueno, por supuesto que me sentí honrado, pero también debo reconocer que me sentí un poco incómodo porque sonaba a que yo iba a representar a Gardel en ese festival y que mi llegada iba a ser la llegada de Gardel, y esto está muy lejos de la realidad. Entonces propuse replantear el título, porque en realidad Gardel no llegó a México personalmente, porque ya sabemos, justamente hoy, 24 de junio, se cumple 90 años de su partida física. Entonces él nunca llegó personalmente a México, pero sí llegaban sus películas y llegaban sus grabaciones, con lo cual Gardel ya estaba presente en México. Pero más allá de eso, yo no quería que hubiera una especie de mala interpretación sobre ese título, con lo cual invité a los organizadores del festival a que replantearan el título y bueno, y creo que lo van a modificar. Gardel ya estuvo en México y él está presente en todos lados, es omnipresente. Así que igualmente me sentí honrado por ese título, pero me parecía una gran responsabilidad. Así que bueno, querido amigo Daniel, querida Kalin, gracias nuevamente por esta posibilidad y estoy como siempre a disposición de ustedes porque, parafraseando justamente a Carlos Gardel, acá lo que triunfa no es la persona sino el tango.
Yo todo lo que hago lo hago por y para el tango, lo que puedo aportar. Y por supuesto del tango también me nutro. Así que gracias por darle este espacio al tango a través de mi persona y de mi arte, hasta donde pueda yo sumar algo a esta maravillosa expresión artística eh, que es el tango y que nos representa tanto a los argentinos y uruguayos, por eso lo consideramos rioplatense, pero el tango, gracias a Gardel, gracias a Francisco Canaro, gracias a tantos grandes que en los años 20, en los años 30 ya pusieron pie en Europa y luego Gardel en Estados Unidos, el tango se abrió al mundo y hoy podemos estar orgullosos de que el tango y la voz de Gardel fueron nombradas Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Patrimonio Inmaterial Cultural de la UNESCO. Creo que ese es el título correcto. Así que bueno, tenemos que estar muy orgullosos. Queridos amigos, me despido hasta cualquier momento. Un abrazo tanguero, un abrazo gardeliano para todos los que están escuchando esta maravillosa entrevista. Hasta pronto. Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las noches y el minutero muere, la pesadilla de su lento tic-tac. En la doliente sombra de mi cuarto al esperar su paso que quizá no volverá. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a entrar. Pero no hay nadie y ella no viene. Es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecer se va dejando su visión ceniza en mi corazón. En la platea de cera del reloj las horas que agonizan se niegan a pasar. Hay un desfile de extraña figura que me contemplan con burlón mirar. Es una caravana interminable que se hunde en el olvido con su hueca espetrar. Se va con ella su boca que era mía, solo me queda la angustia de mi mar. En la doliente sombra de mi cuarto al esperar su paso que quizá no volverá. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a entrar. Pero no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecer se va dejando su visión ceniza en mi corazón. Buenas noches, Fabián Maglio. Usted, como sobrino bisnieto de Juan Pacho Maglio, ¿nos puede confirmar con argumentos sólidos dónde nació Carlos Gardel? ¿Por qué cree usted que se haya comentado que Gardel nació en Uruguay? Hola, señor Carlos, buenas noches. ¿Cómo está? Habla Fabián Maglio. Bueno, muchísimas gracias por convocarme a esta tertulia. Es un placer participar en lo que yo pueda aportar. Y respecto a la inquietud que usted me traslada sobre el lugar de nacimiento de Carlos Gardel, yo propongo dos formas de verlo. Una es a través de la argumentación y la documentación, y la otra es a través del sentido común. Con respecto a los documentos, ya es conocido su certificado de nacimiento que dice en la República Francesa a los 11 días del mes de diciembre de 1890 a las 2 de la mañana
nació Charles Romuald Gardès en el Hospital Saint-Joseph de la Grave, en Toulouse, con domicilio en la calle Canon d'Arcole número 4. Ahí tenemos ya un documento fidedigno. Después tenemos el testamento hológrafo que redacta Gardel, que dice, este es mi testamento en esta ciudad de Buenos Aires a los 7 días del mes de noviembre de 1933, en plenas facultades intelectuales, y ahí comienza a redactar su testamento, donde en el primer punto dice fehacientemente: soy francés, nacido en Toulouse el 11 de diciembre de 1890, y soy hijo de Berthe Gardès. En el segundo punto dice: hago constar que mi verdadero nombre es Charles Romuald Gardès y que utilizo el nombre Gardel como nombre artístico. Bueno, ahí está perfectamente documentado tanto el nacimiento como el testamento, donde él declara ser francés, nacido en Toulouse, en la fecha que corresponde, e hijo de Berthe Gardès. Con respecto al enfoque desde el sentido común, no podemos olvidar que cuando Gardel conforma el dúo con José Razzano, uruguayo, se los llamaba el morocho y el oriental. Si Gardel hubiera sido uruguayo, bueno, esto no tendría lugar. Otra de las cosas que recuerdo es que su gran amigo Edmundo Guibourg, también de ascendencia francesa, cuando ellos estaban en Europa y compartían reuniones, fiestas, paseos, los llamaban los francesitos. Hay fotos de Gardel con su familia y su madre en Francia. Al morir, su madre estaba en Francia, con lo cual hay mucha información y mucho dato de que Gardel había nacido en Francia. Y después otra cosa curiosa es que personajes muy allegados a él, que han sido nacidos en Uruguay, nunca dijeron que Gardel era un compatriota. Tenemos a Francisco Canaro, que compartió no solamente las composiciones, las grabaciones, filmaciones incluso en el año 1930. Bueno, Francisco Canaro era uruguayo. Uno de sus principales guitarristas, José María Aguilar Porras, nacido en 1891, también era uruguayo. Como decía recién, José Razzano, Ireneo Leguizamo, su más cercano amigo y compañero de andanzas en el turf, que corría sus caballos, también uruguayo. Ninguno de estos personajes han dicho en ningún momento que Gardel era un compatriota. Así que bueno, yo creo que no hay lugar a dudas para decir que Gardel nació en Toulouse. Y algo también que es interesante destacar es que cuando Gardel en 1923 obtiene su primer contrato para viajar a Europa, corría el riesgo de ser considerado como desertor de la guerra de 1914. Entonces, si no recuerdo mal, a través de un consejo de José Razzano, él viaja a Tacuarembó y saca un documento uruguayo, un documento legal uruguayo. Y con ese documento él ingresa tranquilamente a Europa. Entonces, bueno, quizá el pueblo uruguayo, o una parte de nuestros hermanos rioplatenses, han tomado esta información como para decir que Gardel nació en Tacuarembó. Yo, sinceramente, no me declaro ni defensor ni en contra de estas versiones, simplemente estoy diciendo lo que rezan la documentación. Así que bueno, espero poder hacer un buen aporte para su programa y para su tertulia, y estamos en contacto como siempre. Hasta muy pronto y un abrazo muy grande. Muchísimas gracias por esa valiosísima información sobre la verdadera nacionalidad de Carlos Gardel. Le quedo eternamente agradecido, Fabián Maglio. Muy buenas noches.
Cordial saludo, Fabián.